sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Hermanos, aquí en el capítulo 12 de Romanos, los primeros 8 versículos hablan de más que un solo tema, pero tratan en gran manera los dones espirituales. O sea, dones que el Espíritu Santo da. Y siempre cuando hablamos de esos dones del Espíritu Santo es importante enfatizar algo y recordar algo, que los dones del Espíritu Santo se dividen en 2 clases. Están los dones vigentes y los dones no vigentes. Los dones vigentes, nosotros podemos leer acerca de ellos en diferentes lugares de la Biblia, como igual los dones no vigentes. Los dones no vigentes fueron dones dados como señal, que fueron señales milagrosos para confirmar el mensaje de Jesús y sus apóstoles. Y fueron durante un periodo de transición en que se estaba completando en el Nuevo Testamento lo que es las escrituras del Nuevo Testamento. Y una vez que se completaran las escrituras, la palabra inspirada de Dios, estos dones milagrosos se cesaron. Bueno, cuando nosotros hablamos de los dones, en realidad hay pocos lugares en el Nuevo Testamento donde aparecen. Pero este es uno, en Romanos 12. Si yo te pregunto, ¿cuál es el lugar donde más habla acerca de los dones espirituales? El lugar más largo o grande, ¿qué dirían ustedes? ¿Alguna respuesta? En la Biblia, ¿dónde es el lugar donde mayor contenido acerca de los dones espirituales hay? ¿Alguien se acuerda? Hubo una iglesia con muchos problemas. ¿Cuál fue? Sí, la iglesia de los Corintios. Y nosotros tenemos 3 capítulos que hablan de los dones espirituales en 1 de Corintios. Está el capítulo 12, el capítulo 13 y el capítulo 14. 12 y 14 son los capítulos fuertes y forman como un sándwich. Los panes son dones espirituales. 1 Corintios 12, dones espirituales. La carne en medio es el 13 y otro pan el 14, que sigue hablando de los dones espirituales. ¿Alguien se acuerda cuál es la carne de ese sándwich? 1 Corintios 13, ¿de qué se trata? El amor. ¿Sí? Entonces, pueden guardar su lugar en Romanos 12 y vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios 13. Este capítulo es conocido por muchos como el capítulo del amor. Les dije 13, pero más bien quería ver un versículo en 12, pero está más cerca de 13 que 12, porque es el último versículo. Entonces, en estos 3 capítulos, 12, 13 y 14, quiero que vean, después de un largo contenido acerca de lo que son los dones espirituales, el capítulo 12, miren lo que dice el último versículo. 1 Corintios 12, 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿De qué está hablando el Señor aquí? Está hablando del amor. Porque empezando en el versículo 13 y todo el capítulo 13, el versículo 1 del 13, perdón, empezando en el versículo 1 del 13, y el resto del capítulo nos habla acerca del amor. Si yo tuviera lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe.
Y sigue hablando del amor. Amor, 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 amor en este capítulo entero. El versículo 10, los versículos 8 al 10 son los versículos unos de los versículos donde nosotros entendemos que los dones milagrosos cesaron, ¿sí? Pero termina el 13 y miren al primer versículo del capítulo 14. ¿Lo ven en sus Biblias? Primera de Corintios 14 y el versículo 1 dice, seguid el amor. Entonces, él va a seguir hablando en el 14 completo acerca de los dones espirituales. Pero empieza su carne, en el último versículo del 12, amor. El camino aún más excelente. El capítulo completo 13, amor. El primer versículo del 14, amor. Miren conmigo en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Hermanos, ¿se acuerdan de qué se trataban los versículos antes de los primeros que leemos? Romanos 12 dice, el amor sea sin fingimiento. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. ¿De qué se trataban los versículos anteriores? Hablan de los dones espirituales, los dones del Espíritu Santo. Luego, en 1 Corintios 12, 13, 14, donde habla de los dones del Espíritu Santo, ¿cuál es la carne en medio del sándwich? Amor, mucho amor. Y ahora quiero que vean en Gálatas 5, Gálatas capítulo 5 y el versículo 22. Hablando del Espíritu Santo, una vez más, dice, mas el fruto del Espíritu es, ¿qué dice? ¿Qué dice? Amor. El fruto del Espíritu Santo es amor. Y por supuesto sigue hablando de otras cosas: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es interesante. Yo antes citaba este versículo mal. Y yo decía, los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz. Pero no dice esto, dice, el fruto del Espíritu es amor. El fruto del Espíritu es gozo, es paz, paciencia. Algunos lo entienden de esta manera. El fruto del Espíritu es amor. Y las demás cosas fluyen del amor. Pero lo que el Espíritu produce en nosotros es amor. No sé si será así, pero lo que sí sé es que el amor es de suma importancia cuando estamos hablando de temas del Espíritu Santo. En mi opinión, el pasaje donde empezamos, Romanos 12, 9 y 10, fueron los versículos que leemos. Pero si tú sigues leyendo 11, 12, 13, 14, hasta el 21, en mi opinión, es uno de los mejores pasajes en la Biblia en cuanto a las relaciones intrapersonales. Habla del amor, ¿cierto? Dice, el amor sea sin fingimiento. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Pero también si sigues leyendo, ves que habla del gozo, paz, paciencia, bondad, fe, humildad, mansedumbre. O sea, Romanos 12 también habla de del fruto del Espíritu Santo. Y Romanos 12 empieza con los dones del Espíritu Santo. Tanto en Romanos 12 como en Gálatas 5, cuando va a hablar acerca del fruto del Espíritu, empieza con el amor. El fruto del Espíritu es amor. Sigue hablando. Romanos 12, donde nos va a hablar acerca de cómo interactuar unos con otros, en muchos versículos, el 9 hasta el 21, empieza con amor, justo después de hablar del fruto del Espíritu. En 1 Corintios, de los dones del Espíritu. En 1 Corintios, hablando de los dones, habla del amor. Hay un vínculo innegable
e inquebrantable entre el Espíritu Santo y el amor en nosotros. Y es por eso que en la Biblia los temas se mezclan tantas veces. Y es porque la obra del Espíritu Santo en nosotros se revela en amor. En 1 de Pedro 1, 22 y 23 dice esto, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Se nos revela la importancia del Espíritu Santo y su obra de amor en nosotros, para que nosotros podamos experimentar su fruto y caminar con otros como Él desea que caminemos. Cuando tú caminas en el Espíritu, lleno de Él, rendido a Él, tu vida dará evidencia de su fruto, el amor, el sincero amor cristiano. Romanos 5:5 dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En el momento de ser salvo, nosotros recibimos a Cristo. El Espíritu Santo entra en nosotros, mora en nosotros y Él derrama el amor de Dios en nuestros corazones. Llevarse bíblicamente bien con otros depende totalmente de tu cercanía con Dios y el Espíritu de Dios. Las relaciones intrapersonales cristianas requieren una persona espiritualmente madura. Cuando hablamos del amor, hermanos, no podemos exagerar lo fundamental que es en el cristianismo. Las Escrituras mencionan el amor 328 veces en el Nuevo Testamento. Jesús dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El amor es la base y de ahí partimos. Por ejemplo, ¿cuál podría ser una razón por qué nos llevamos mal? La primera cosa que me viene a la mente es por el egoísmo. Si tú eres egoísta, te vas a llevar mal con otros. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y qué dice la Biblia acerca del amor? El amor no busca lo suyo. Entonces, si tenemos amor, fructifica y fluye del amor las demás cualidades necesarias para llevarnos bien. Las personas no quieren pasar tiempo con soberbios. No le gusta a la gente estar con soberbios. Entonces, si hay dos personas que podemos invitar a una cena, no podemos invitar a los dos porque no hay espacio en la casa. Y uno es soberbio y el otro es humilde. ¿Cuál vamos a invitar? Al humilde, porque es mucho más grato. Entonces, la soberbia causa muchos problemas en las relaciones unos con otros. ¿Y qué dice? Dice que el amor no es jactancioso. Y habla de otras cosas también. No se envanece. El amor no es soberbio. El fruto del Espíritu es el amor y Él produce en nosotros humildad. Produce en nosotros mansedumbre. Y siendo manso no buscas lo tuyo propio, buscas lo que es de otros.
eres abnegado. ¿Por qué? Porque tienes amor. Del amor fluye todo. El amor se goza siempre con los demás. Y dice Romanos 12, gozaos los unos con los otros y llorad con los que lloran. Nosotros vemos pacientes, habla de esperanza, y el amor espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Eso es interesante. Si tú de verdad amas a alguien, no puedes decir que yo amaba a alguien, porque el amor nunca deja de ser. La Biblia dice que un verdadero amigo ama en todo tiempo. Entonces, quien era tu amigo, no lo era. Porque los amigos son para siempre. Y el amor es para siempre. El amor nunca deja de ser. Del amor fluyen todas las cualidades que nosotros necesitamos para servir al Señor. Jesús dice que por el amor que tenemos unos con otros, sabrán que somos sus discípulos. En 1 de Juan 4, 7 al 8, búsquenlo conmigo, por favor. 1 de Juan 4, 7 y 8. Dicen así: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor, hermanos, llega a ser una de las evidencias, una prueba del verdadero cristianismo. Si uno no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Si no tienes amor, no tienes al Espíritu Santo. Porque cuando una persona nace de nuevo, el Espíritu Santo entra y derrama el amor de Dios en nuestros corazones. Él está en nosotros y por su fruto los conoceréis, dice Jesús. El Espíritu Santo produce el fruto que es el amor. Si nosotros no tenemos amor, no tenemos el Espíritu Santo. Y Romanos 8, 9 hace muy claro que si no tienes el Espíritu Santo, no eres de Cristo. Y hermanos, esta es una de las razones por qué rechazamos la doctrina pentecostal. La doctrina pentecostal original enseña que si tú no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu Santo. Pero Romanos 8, 9 dice, si no tienes el Espíritu Santo, no eres de Cristo. Si tú no tienes el Espíritu Santo, no eres salvo. Por lo cual, si la doctrina pentecostal es verdad, significa que si tú no hablas en lenguas, no eres salvo. Pero hermanos, ¿cuál es la evidencia, la prueba del Espíritu Santo? No es hablar en lenguas, es amor. Es el amor. Ahora, los bautistas también tienen sus problemas, no solo los pentecostales. Si preguntamos a un bautista, ¿cuál es la prueba de tener el Espíritu Santo? Es que tú andas con un corte bajito como hombre, dama con pelo largo, su forma de vestir, llega a los cultos así de lindo, cantas muy bien los himnos, andas con Biblia debajo del brazo, y te portas muy bien, haciendo todo lo que el pastor dice. No, estas no son las evidencias de la salvación. Pueden ser cosas muy buenas, pero no, la evidencia de tener el Espíritu Santo es amor. No dice que van a saber que son mis discípulos porque llevan traje a la iglesia. No, dice por el amor que tienen los unos para con los otros. El amor. Tampoco dice, sabrán que son mis discípulos por la cantidad de versículos que tienes memorizados. Tampoco.
Ahora, ¿es malo memorizar? No, obvio que no, obvio que no. No escuchen lo que no estoy diciendo. El amor, el primer mandamiento y el segundo. ¿De qué se tratan? Amor. Amor con Dios, amor con otros. El amor es la única deuda que Dios desea que nosotros tengamos. El amar a otros. Ahora, si nosotros nos ponemos a estudiar, miren conmigo en Romanos 12, por favor. De nuevo, Romanos 12, ya vamos terminando con la enseñanza. Romanos 12. No hay nada peor que estar en un culto y escuchar tos en un micrófono. Es lo peor. Lo odio. Y es por eso que odio los micrófonos que ocupan en Estados Unidos, que están así. Y estás predicando y si transpiras y haces así, es como... O si tienes que toser, no, terrible. Bueno, Romanos, si hay que haber micrófono, para mí este es el mejor. Sí, porque si tienes que agarrarlo, agárralo. Si quieres hacer esto, puedes hacer esto. Y no te escuchan. Ok, Romanos 12. Habíamos leído versículos 9 y 10. Vamos a leerlo de nuevo, ¿sí? Pero hermanos, voy a pedirles algo. Que esta vez, cuando empezamos a leer en el versículo 9, donde vamos a leer hasta el 21, quiero pedirles esto. Que pongan mucha atención a cada frase y cada palabra y pensar cómo lo que Dios describe aquí fluye del amor. Y cómo es un reflejo del amor práctico en la práctica en mi vida. Piénsenlo muy bien, cómo tiene que ver con interactuar con otros seres humanos. El cuerpo de Cristo y también los perdidos. ¿Sí? 9. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Espero, hermanos, que sus mentes están funcionando muy rápido con estas frases. Cuando piensas en cosas como aborrecer lo malo, seguir lo bueno, acuérdate que el amor no se regocija de cosas malas, sino de cosas buenas. Cuando tú ves cosas como en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, acuérdate que el amor no busca lo suyo. Cuando ves, por ejemplo, sufrido en la tribulación, acuérdate que el amor es sufrido. Dice aquí, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Es posible ser hospitalario con alguien de corazón si no amas? No. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros. El amor, dice la Biblia, es el vínculo perfecto. ¿Quieres ser unidos? Amor. Unánimes, dice, entre vosotros. No altivos. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se envanece. Dice, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Que si nosotros somos buenos solamente con los que no son buenos, que son buenos para con nosotros, ¿somos diferentes que los gentiles? No, así son ellos. Pero Cristo nos dice que debemos amar a nuestros enemigos. Entonces aquí Él dice, no pagar a nadie mal por mal. Yo recuerdo una vez escuchar una frase que me gusta mucho, que dice, pagar mal por mal es humano, es normal.
Es lo que el mundo dice y hace. Tú me hiciste mal, me voy a vengar. Pagar mal por mal es humano. Pagar mal por bien es diabólico. Cuando alguien te hace bien y pagarle mal. Pero pagar bien por mal es divino. Es una muy buena frase. Y es lo que el Señor hizo por nosotros. Somos pecadores, merecemos el infierno. Pero en vez de esto, por su gracia, y porque de tal manera amó Dios al mundo, murió por nosotros. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Pueden ver por qué estos versículos son tan buenos para las relaciones intrapersonales? Dice en el versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermanos, si nosotros nos pusiéramos a pensar en todo lo que Dios nos dice en estos versículos, podría ser hasta abrumador. Y pensar, Señor, yo jamás lograré ese estándar que pones. No puedo, no soy capaz. Trato de ser de buena onda, pero no soy tan bueno. Y es cierto, sería imposible hacer estas cosas a solas y por tus propias fuerzas. Pero hermanos, cuando nosotros somos salvos y tenemos el Espíritu Santo en nosotros, andamos en el Espíritu, Él produce su fruto en nosotros. Nosotros tenemos el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Y ya tenemos... Bueno, Alexis, ¿te ha pasado a hacer algún proyecto y te falta una herramienta? Como a tratar de hacer algo sin la herramienta correcta es terrible. Hermanos, tratar de amar sin tener al Espíritu Santo, no. Pero como cristiano, ya tienes la herramienta que necesitas. El Espíritu Santo está en ti y Él puso su amor en ti. Y más encima, Él quiere producir amor en ti. Él quiere que seas fructífero, tierra fértil. Y sí puedes tener empatía, gozándose con los que se gozan, llorando con los que lloran. Anoche fui a un, bueno, no se llama velorio porque no hay un cadáver, pero no sé cuál es el nombre preciso. Pero fui a algo como tipo funeral anoche por don Héctor Foitzik, que falleció en el avión, y estuve ahí llorando con los que lloran. Yo no soy capaz de esto. Yo dije, Señor, ¿cómo me pones en lugares así? Situaciones así, yo no soy digno de eso, no soy capaz. ¿Quién soy yo? Yo no puedo ayudar a nadie. Pero lo hace una vez tras otra vez, porque Él sabe que yo tengo las herramientas necesarias. Tengo el Espíritu Santo en mí, y Él puede hacer la obra que Él quiere. Y sí podemos ser maduros en el Señor. Sí podemos ser espirituales. Aunque lejos de ser el mejor ejemplo de esto yo. Los versículos que leemos en Romanos empiezan con amor. Después de versículos que hablan del Espíritu Santo. Los versículos que siguen, como yo dije, son de los más prácticos que he encontrado en mis estudios de la palabra. Hablan de estar en paz con otros, hablan de no vengarse, hablan de empatía, hablan de hacer bien a los que te hacen mal, hablan de ser hospitalarios, de tener humildad, gozo y muchas otras cosas que marcan a un cristiano genuino. Las instrucciones que dan parecieran imposibles, pero ¿sabes qué? Lo serían si no tuviéramos al Espíritu Santo y no anduviéramos en el amor que Él ha derramado en nuestros corazones. Entonces, hermanos, terminamos con esta exhortación.
andemos en el Espíritu y amémonos unos a otros. Amén. En estos momentos vamos a compartir peticiones de oración, tener un tiempo de oración. Voy a pedir a Ignacio que venga para encargarse de este tiempo. Y mientras él viene, quisiera